Mucho se ha dicho ya a lo largo de la tarde y hemos escuchado críticas de todos los tonos. En verdad, lo que es sorprendente es que estamos frente a un presupuesto que es el espejo de un estrepitoso fracaso, señor presidente. Un fracaso que no comenzó hoy, por supuesto, ni en estos tiempos. Nosotros lo vinimos anunciando desde el año 16, que se volvía a transitar por un camino de fracasos en la historia argentina contemporánea, con grandes mitos, y esta vuelta a caballo de una restauración de políticas conservadoras que le hicieron mucho daño a la Argentina, señor presidente. Hemos perdido muchísimo tiempo, como aquello del mito que lo escuchamos reiteradas veces esta tarde, el mito del déficit cero. ¿Cuántas veces se los escuchamos a los voceros de las dictaduras? ¿Cuántas veces se lo escuchamos a Cavallo, Martínez Dios? Entonces, señor presidente, estamos ante un presupuesto que yo diría, y me molesta en lo personal, porque es una suerte de burla a la realidad argentina, de burla a las expectativas de la ciudadanía y de nuestro sufrido pueblo, y es una burla a los legisladores. Difícilmente uno puede encontrar en el presupuesto algunas previsiones o proyecciones veraces o ciertas. No se puede hablar, por supuesto, de un dólar a 40.10 cuando estamos ya en un piso de 37.15 y se prevé un 3% más de aumento del dólar de acá a fin de año. Pero el presidente del Banco Central, Sanleris, dice que no, esa actualización del valor del dólar va a continuar el año próximo, lo cual tendríamos que a esos índices ya en marzo tener un dólar a 40. Y esta historia, este cuento infantil de la inflación al 23%, del 48 o 49 que vamos a terminar este año, los magos de Cambiemos lo van a bajar al 23% el año próximo. No es serio, señor presidente, esto. Uno puede comprender de que, por supuesto, la indignidad del gobierno es haber aceptado un presupuesto diseñado por el Fondo Monetario Internacional como solución última de un fracaso enorme. El fracaso es que después de 3 años de gobierno, este gobierno que venía asesorado por el mejor equipo económico de los últimos 50 años, porque la verdad reconozcamos que si algo le ha sobrado es soberbia y no modestia. Uno escucha a los dirigentes hablar de que venimos a dar vuelta a 70 años de errores en la política argentina. Discúlpeme, señor presidente. La falta de modestia es impresionante. Es impresionante la disociación, diría casi la esquizofrenia de algunos dirigentes del gobierno nacional que puedan decir, incluso al presidente de la nación, disparates semejantes. Para el resultado, ¿qué resultado, señor presidente? Vinieron a dar seguridad de la estabilidad monetaria y hemos tenido una devaluación. Si tomáramos el dólar a 16 en el año, a fin del 15 o comienzo del 16, la devaluación ha sido de 150%. Ni que hablar si lo tomamos al 9, que sería de 280%. Entonces estamos en problemas, señor presidente. La pobreza, seguramente la nueva encuesta de la ACA nos dará una pobreza arriba del 30%. Los despidos
Solamente en el sector industrial hemos perdido el 8% de los empleos estables, 97.000 empleos. Ni que hablar de los empleos, de los empleos públicos. ¿Cuánto hemos perdido del poder adquisitivo de nuestra moneda? 11% del salario. 11% del salario de los trabajadores se perdió. Ni que hablar del poder adquisitivo de los jubilados con la última reforma previsional. Y la dolarización de la energía, siendo la energía argentina, ¿cómo la puede explicar el gobierno? Y el vaciamiento de empresas públicas, donde se hace todo para vaciarlas y ponerlas al borde de la privatización, como es el caso de Aerolíneas Argentinas, donde rutas rentables son cedidas a empresas extranjeras y empresas privadas, y donde se la pone en competencia con las low cost que no cubren las medidas de seguridad y de servicio que cubre la aerolínea. Todavía sigue funcionando en la Argentina que vamos a juzgar a las empresas públicas por los términos de sus balances contables, señor presidente. Esto es Neustadt puro, de vuelta. El fantasma de Neustadt planea sobre el gobierno, sobre el Senado. ¿Cuántas mentiras? Las empresas públicas, como los servicios públicos, no están obligadas a dar renta, señor presidente. Están obligadas a dar un servicio de calidad a la comunidad. Porque si no, habría que privatizar todas las empresas públicas y los hospitales, que no dan renta, dan beneficios sociales sin los cuales no podría funcionar ni la comunidad ni la nación. Y las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, todavía esa idea está latente. O el maltrato al astillero Río Santiago. ¿Cómo puede concebirse que en un país que necesita crear trabajo ante la ola de despidos se estén comprando 4 fragatas de patrullaje o 4 corbetas de patrullaje a Francia por 300 y pico de millones de dólares, el doble de lo que costaría fabricarlas en Río Santiago, dando empleo para más de 3.000 operarios durante 3 años? Entonces, cuando uno escucha los objetivos, los planes, los diseños del gobierno y lo baja a la realidad y lo compara con sus políticas objetivas y las políticas de trastienda, porque están como ocultas, pero están en este presupuesto. Un presupuesto que le baja 23% de educación y cultura, le baja el 48% de vivienda y urbanismo. La verdad, yo me pregunto, señor presidente, ¿se piensa o ha pensado el gobierno en la juventud argentina? Yo diría que este presupuesto es un verdadero azote, es un flagelo para la juventud argentina. 48% de rebaja en el presupuesto de vivienda y urbanismo. Los pibes que no hagan familia ni se casen, total los pueden bancar sus padres jubilados que tienen una jubilación respetable, señor presidente. Disminución en el presupuesto de capacitación o de ciencia y técnica. Ciencia y técnica 17% en menos, el CONICET 9% en menos. Presupuesto en trabajo 30% en menos. Ni que hablar la reducción en la cultura. Prácticamente va a desaparecer la Orquesta Sinfónica Nacional con el 88% de descuento en su presupuesto. La verdad, las medidas de ajuste son monumentales. Pero yo le voy a decir algo, señor presidente. Hay un estudio importantísimo que se debería leer, los estudiosos, de los investigadores Alesina y Ardaña. Son 2 investigadores de la Universidad de Harvard. Hicieron un estudio sobre 107 planes de ajuste
en los países europeos, y el resultado fue que ninguno aumentó el presupuesto, aumentó el crecimiento y mucho menos redujo la relación entre deuda y el PBI. Acá se quiere insistir con lo mismo. ¿Hay alguien que puede creer que el año que viene va a haber déficit cero? Esta mañana nos visitó una delegación de dirigentes sindicales y sociales importantes. El señor Palazzo, secretario de los bancarios, hizo una denuncia importantísima. Denunció nada menos que el ratio del Banco Nación está en índices alarmantes de descenso. Y nosotros vemos que en el presupuesto se ordena que el Banco Nación le transfiera a la tesorería 15.000 millones de pesos de sus utilidades en vez de capitalizarlo. Estas son algunas de las joyitas que encierra el presupuesto. Señor presidente, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué se vota este presupuesto? Hemos escuchado todo tipo de exposiciones brillantes de senadoras nacionales, Sarnún, Fernández Sagasti, la exposición del senador Luenzo, la exposición del economista senador Aguilar, que tiene toda la razón del mundo. Acá no tenemos previsiones de desarrollo industrial y menos estrategias de desarrollo y actualización de las tecnologías industriales en la Argentina. Señor presidente, ¿por qué se vota? Y ahí vamos a un tema que es grave. Es grave porque acá hemos encontrado todas las formas del trueque, desde el chantaje al trueque. Por supuesto, a caballo del pesimismo ya secular de las provincias, por tantas promesas incumplidas, por haber sido moneda de cambio, y por la situación, por supuesto, en épocas de crisis y de pobreza, si acá se siente, imagínense en las provincias, señor presidente. Entonces, lo que está en quiebra en la Argentina, que es lo grave, señor presidente, es la disociación nacional. Acá las provincias no piensan en la nación, los municipios no piensan en las provincias. Estamos en el sálvese quien puede, claro, la nave hace agua, La nave hace agua, ya nadie le presta, acude al fondo, el año que viene va a tener que emitir deuda por 77.800 millones de dólares, 50.000 se los va a comer el fondo y los otros 28.000 servicios de la deuda. Entonces, el plan económico de transformación nacional que iba a multiplicar las chimeneas de las fábricas y las inversiones, todo esto, hace tiempo que hace agua, señor presidente. Vino haciendo agua todos los años. Pero no fueron políticas inocentes, señor presidente. No es que solamente los muchachos de gesto amable tuvieron un error. Este plan tiene una lógica. Es un plan que castigó a la industria nacional como pocos. Es un plan que, en lugar de crear empleo genuino y estable y poder exportar con valor agregado, no, apertura indiscriminada de exportaciones, dejando que una ola de productos que podíamos producir ingresaran a la Argentina. ¿Cómo puede concebirse esto?
No, es un plan muy perverso, señor presidente. ¿Quién me puede explicar que un país que necesita manejar bien los dólares genuinos que produce y que le faltan por la disminución de su industria, por la disminución de todos los balances de las cuentas corrientes, con el gran déficit comercial, el déficit en la cuenta de turismo? ¿Cómo puede ser posible que en ese escenario, desde los primeros días del gobierno, el gobierno permitiera que las exportadoras se quedaran sin liquidar con los dólares genuinos de sus exportaciones? Eso ¿sabe cómo se llama, señor presidente? Una canallada contra la nación. Eso se llama traición consciente contra los intereses de la nación y el pueblo argentino. De la manera de los que fugan el capital y lo ponen a trabajar en otros países. En lugar de reinvertir el excedente de riqueza que produce el conjunto del trabajo del pueblo argentino, se los llevaron afuera. Miembros del Poder Ejecutivo que están obligados a dar ejemplaridad para crear confianza. No, sus manifestaciones fueron: todavía no tenemos confianza en la Argentina. Señor Aranguren, señor Duhovne. Por suerte estamos con un pueblo con enorme paciencia, señor presidente, porque si algo tiene el proyecto de presupuesto es que guarda una gran provocación social, señor presidente. Estamos ante una gran provocación social, porque ese ajuste no se lo va a aceptar el pueblo argentino. El déficit cero no se lo va a aceptar. Entonces estamos votando una mentira, señor presidente. Y permítanme, colegas, con todo respeto se los digo, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol que tenemos? ¿Y cuál es el rol de la oposición? Haber acompañado, complaciente o cómplice estos 3 años de un camino que terminaba al galope, al precipicio, como es este camino del proyecto y del plan Cambiemos. Ese no es el rol de una oposición en democracia, señor presidente. Para que la democracia funcione tiene que haber una oposición responsable, con argumento. Yo no estoy improvisando ni haciendo demagogia, está en todos mis discursos. Y se lo dijimos del mejor tono al señor ministro coordinador, que su discurso era esquizofrénico. No se sabía de qué país se refería y no se daba cuenta cuando sucedió lo de mayo pasado, el vaciamiento de mayo y el de agosto, que se habían caído de un piso 300 como un jarrón chino y se habían hecho pedazos. Entonces, señor presidente, yo le digo a los senadores que hay que colocar los intereses de la nación por encima de los intereses particulares. No nos olvidemos de esto, señores legisladores. Y muchos que venimos militando en las grandes causas y en los grandes partidos populares y nacionales y en el peronismo, no nos podemos olvidar de aquello que repitió 1000 veces el general Perón. En un país que no se realiza, nadie puede realizarse. Podrán salvar el negocito chico, el adelanto de la coparticipación, una ventaja impositiva, un crédito para vivienda, para cloacas, pero tenemos que ser solidarios porque somos una república federal. Y el país está en peligro. El país está objetivamente en cesación de pagos. No lo es por el salvavidas del fondo. Un salvavidas que llega hasta el año que viene, señor presidente, para poder colocarse mejor en las elecciones presidenciales. Pero ¿qué le va a quedar a la juventud y al gobierno que tome esto en diciembre del 19?
un baldío incendiado, señor presidente, porque toda esta deuda que se ha tomado, que va a ascender a 180.000 millones, ya hoy está cerca de los 140.000 millones, está pateada para adelante. Está cargada en las espaldas de la juventud argentina. Una juventud donde hay 1,5 millones que no estudia, ni trabaja, ni puede capacitarse. Ahora, ¿cuándo va a ser el día que coloquemos los intereses de la nación argentina? Los intereses de la generación que viene, los intereses de los que estamos soportando, viejos, adultos, etcétera. ¿Cuándo vamos a colocar los intereses del país adelante de todo? No nos cabe duda, señor presidente, que a este collar de embustes se le suman 2 grandes mitos que lo repiten como loros el complejo mediático que los acompaña. Guarda, este es el único salida, la única solución para Argentina, el acuerdo con el fondo. Un presupuesto redactado por el fondo. Una vergüenza, señor presidente. Es la última salida de este barco que se les hunde. Es la última. Pero no es la única salida ni la última para la nación argentina. Acá hay que dar vuelta a la página tenebrosa del modelo neoliberal, de esta república neoliberal que desembarcó con la dictadura y luego se ejecutó en la década de los 90. No termina de morir, pero si algo positivo a lo mejor nos deja toda esta tragedia, es que está apresurando una unidad muy grande del pueblo argentino de vistas a las elecciones del año que viene. Entonces, señor presidente, no es verdad esto. Porque Argentina tiene salida, por supuesto, tiene salida rescatando el proyecto nacional. Un proyecto nacional que durante varias décadas se ejecutó en la Argentina. Entonces, señor presidente, ¿cómo que no hay salida? ¿Quién no tiene salida? ¿Por qué no habla alguien de por qué no se recuperan las rentas genuinas que tiene esta nación y que se las regalamos a las multinacionales? ¿Cómo puede ser, señor presidente, que la explotación petrolera no cuente ningún pozo con un medidor? Esta es la demostración de la estafa. En cualquier nación soberana, todos los pozos de explotación petrolera tienen su medidor y el gerente de la compañía lo controla sentado en Buenos Aires o sentado en Londres o en Nueva York. Acá no. Acá esa declaración jurada de las empresas. ¿Por qué se callan esto? El saqueo monumental de las corporaciones petroleras. ¿Por qué pagamos el gas más caro del mundo y todavía nadie dijo cuál es el costo? Lo dice YPF, 1,90, pero pagamos como idiotas $5. ¿Por qué esa transferencia brutal de los consumidores, nosotros a las petroleras? ¿Por qué tiene que estar dolarizada la energía en la Argentina? Si es un insumo nacional industrializado en la Argentina. De estos temas tenemos que hablar. Esa transferencia ronda entre gas y petróleo entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales. Entre 8 y 10 mil millones de dólares anuales. Eso es lo que tenemos que rescatar. Y si le sumamos el 20 o 25% que nos roban en el comercio exterior, en las exportaciones, ¿cuántas veces tuvimos que denunciar y seguimos denunciando el contrabando de la hidrovía y el descontrol de la exportación y la tercerización de la exportación de cereales? ¿Habla alguien de esto?
¿Y por qué la reducción de las retenciones en la minería? Pero esto es una vergüenza. Somos los imbéciles del planeta que la minería es a declaración jurada de las corporaciones mineras. 60 y tantos metales los manejan ellos, liquidan por 3, pagan el 3% de regalías, pero del 3% le descuentan los gastos de extracción, comercialización, flete hasta puerto de destino. Y sale de la Argentina sin ningún tipo de refinación para saber lo que realmente se llevan de cada metal. Pero pagan sobre 3 según la ley. Hay complicidad si no se quieren revisar las leyes mineras. Hay complicidad del Parlamento con el saqueo de los recursos mineros argentinos, a declaración jurada de las corporaciones mineras. Y a ellos el gobierno de Cambiemos le redujo las retenciones. Y la pesca, desde los años 90, la riqueza hitícola del Atlántico Sur o del Río de la Plata a la Antártida, se la regalamos a 15 concesionarios, señor presidente, que pueden transferir los permisos de pesca, de captura, sin pasar por el Estado. Es decir, el pescado no le pertenece al mendocino, al santafesino, al tucumano, al formoseño, al chaqueño. No, le pertenece a 15 agraciados o amigos del poder de los años 90. Nos roban 1 millón por lo menos de toneladas, señor presidente. Entonces, Argentina tiene recursos para enfrentar el déficit sin necesidad de endeudarse. Señor presidente, por eso yo creo que acá estamos ante un relato falaz, embustero, que se ha hecho crónico, porque se siguen repitiendo las mismas gansadas. Discúlpeme que me refiera así, señor presidente, porque recursos a la Argentina tiene suficientes. Por supuesto, los tiene que rescatar, tiene que seguir las grandes políticas nacionales que tuvo en esos 70 años que Cambiemos o los dirigentes del gobierno desprecian y dicen que son los grandes males. No, nosotros tuvimos con la política de Estado del petróleo inaugurada en el final del primer mandato de Irigoyen, continuada por Alvear, Mosconi, Baldrich y por todos los gobiernos que le sucedieron, fue una política de Estado que ayudó a financiar el desarrollo de la industria nacional. Y muchas cosas más. Levantó ciudades, hizo carreteras, hizo de todo. Nosotros hemos administrado y explotado bien los recursos que tuvimos. Tenemos que volver a ellos, señor presidente. Y por otro lado, ¿cómo es posible que hablemos de corrupción cuando miramos para otro lado, cuando las operaciones de los altos responsables del Banco Central, señores Stulgenegger, que ya fue procesado por el megacanje, no nos olvidemos, finales del gobierno de la Rúa, 2001, Cavallo, Stulgenegger, megacanje que nos costó 55.000 millones de dólares solo de intereses en la renegociación de la deuda. Ahora, entonces, señor presidente, acá nos siguen robando. ¿Van a quedar impunes los señores Caputo que se le escaparon 13.000 millones de dólares? Se fugaron 55.000 o 50.000 o 55.000, puerta giratoria, que es lo que nos prestó el fondo. No opera la justicia federal, van a quedar impunes. Por eso, señor presidente, yo digo que este presupuesto es la consolidación del proyecto y del
pacto mafioso de impunidad. Pacto mafioso de impunidad. ¿Sabe qué se podría hacer con los 20 y tantos mil millones de dólares que se fugaron este año? Todo lo que se podría hacer, la cantidad de hospitales, viviendas, transporte, infraestructura. Entonces, no son los errores de una muchachada ingenua o que, bueno, no sabía y con una sonrisa tierna te dicen, bueno, nos equivocamos en esto o en lo otro. Acá hay un plan muy concreto, señor presidente, un plan muy perverso. Estoy convencido de eso. Y porque estoy convencido de eso, colocaré todos mis esfuerzos en construir y en ayudar a construir el más grande frente cívico, social, político, cultural, que pueda dar vuelta a la página de este modelo perverso y de esta república neoliberal perversa que no termina de morir. Y de cara al 2019, apelo a la mayor unidad. Por supuesto, presidente, se habrá dado cuenta que considero que este presupuesto es una burla, un delirio, como dijo el senador Aguilar, y una falta de respeto a todos. Muchas gracias.